Echar a andar un nuevo modelo educativo, en este caso el modelo Educación para Vivir Mejor, tiene que incluir la complicidad de muchos sectores, de muchos actores y en muchos ámbitos. Por eso, ese modelo corre de la mano de maestros, estudiantes, servidores administrativos, directores, docentes, es decir, todos los actores directos e indirectos del sistema educativo. Por lo cual, elaboramos y ponemos en marcha todos los días estrategias, políticas y acciones dirigidas a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los actores directos e indirectos del sistema de educación de la República Dominicana. En el próximo panel van a conocer de las principales políticas y acciones dirigidas a que la gente viva mejor, en este caso los actores de la comunidad educativa nacional. Aprovéchenlo. Hola, gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de la jornada de cierre del año escolar 2020-2021 del Ministerio de Educación, porque así fue. El reto que unidos superamos, educación para todos preservando la salud a pesar del COVID-19. Y para hablar de estos temas recibimos en este panel a Roberto Marte, director general de Educación Secundaria, Jimmy Rosario, director general de Tecnología, Paulino Jiménez, director de Informática Educativa, Diego Bautista, director general de Gestión Ambiental y de Riesgo, Leonor Alcántara, director general de Servicios Generales, Rocío Luna, coordinadora de Logística de la Unidad Ejecutora de la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades en el marco del proyecto PNUD MINER. Y dejamos para conducir este panel al jefe de gabinete del Ministerio de Educación, el doctor Paulino Ogando. Gracias, Diulka. Me siento muy feliz por estar aquí en esta jornada de cierre del año escolar 2020-2021, un año con tantos retos, un año de tantos cambios, porque imagínate lo que era nosotros cambiar de una educación presencial a una educación a distancia. Todo eso implicaba cambios en diferentes componentes. Por ejemplo, la formación docente, todo lo que implicaba el reto de la inmunización de nuestro personal, toda la dotación de dispositivos tecnológicos, conectividad, en fin, una serie de dificultades que teníamos que resolver en tiempos récord. Para iniciar este diálogo con lo que implicó el reto de la formación de los docentes, nos va a hablar el profesor Roberto Marte, director general de Educación Secundaria de nuestro ministerio. Sí, mientras la República Dominicana estaba en un momento de incertidumbre, preocupados todo el país por qué iba a pasar con la educación nacional, cuál era la realidad que se estaba viviendo como resultado de la pandemia de la COVID-19, nuestro ministro de Educación, doctor Roberto Fulcar, le anuncia al país la implementación del Plan de Educación para Todos, preservando la salud. Este plan viene a garantizar que todos los niños y jóvenes en edad escolar y los de adultos también no perdieran su año lectivo. De ahí que mientras el mundo cerraba, República Dominicana y nuestro ministro abría las escuelas. Pero los profesores en realidad no estaban preparados para enfrentar una situación nacional nunca vista, no solamente desde el punto de vista de la tecnología, sino de la seguridad personal que implicaba el momento, de la incertidumbre que se vivía, el miedo, incluso mucho terror a perder la vida en ese momento. De ahí que cumpliendo con un protocolo establecido por el Ministerio de Salud Pública, nosotros en educación iniciamos un proceso de capacitación a todo el personal docente del país. Muchos
dirigidos desde los niveles educativos, articulados con instituciones nacionales e internacionales que nos sirvieron de soporte, de ayuda, para que cada maestro dominicano, cada personal directivo, cada personal técnico tuviera las condiciones para hacer realidad la implementación de este plan educativo. Uno de los momentos más de efervescencia e innovador lo constituyó la estrategia Aprendemos en Casa. Pero ¿cómo vamos a aprender en casa?, se preguntaba la gente. Bueno, ahí nuestro ministro entonces le anuncia al país la educación a distancia, por radio, por televisión, por la internet, con aquellos casos donde los profesores tenían los dispositivos, los demás se le entregaron, con recursos como el cuadernillo. ¿Cuáles programas específicamente de formación de profesores para habilitarlos para esa modalidad de educación a distancia se desarrollaron? Bueno, capacitar a los maestros. Primero iniciamos un proceso de capacitación a todos los técnicos nacionales, teniendo el cuadernillo como base. Luego de estos técnicos nacionales, se capacitó a los técnicos regionales y distritales. Estos, a su vez, de manera en cascada, capacitaron a los equipos de gestión y a los profesores sobre esa estrategia. Nosotros impactamos 208.428 profesores, docentes, como multiplicadores, pero a la vez ya habíamos preparado 94.005 técnicos. Y ustedes dirían, ¿tenemos esa cantidad? No, pero la vez en que lo hicimos en 23 capacitaciones, ese proceso recayó sobre una misma persona en más de una ocasión. Por eso la suma puede hacer que no cuadre con el número de la cantidad de técnicos que tenemos. También a todos los directores de escuela. Pero a la vez también iniciamos un proceso de acompañamiento en las escuelas, de monitoreo, de seguimiento, para que esto fuera una realidad. Porque vivimos el proceso desde la planificación del currículo priorizado con los niveles educativos hasta llegar a que los profesores modelos pudiesen implementar la grabación de las clases para que le llegara a la casa de cada uno de los estudiantes y la familia dominicana. Definitivamente un gran reto y un gran logro. El ingeniero Jimmy Rosario es nuestro director general de Tecnología de la Información, Comunicación en el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tenía una deuda acumulada muy grande con respecto a dotar a los maestros y a los estudiantes de dispositivos tecnológicos. Vamos a permitirle a Jimmy que nos cuente qué ha hecho el Ministerio de Educación para enfrentar ese reto. ¿Qué hizo en este año escolar tan especial? Muchas gracias, doctor Paulino. Definitivamente un gran reto para el Ministerio de Educación y la Dirección General de Tecnología de la Información y la Comunicación. Bueno, el COVID-19 trajo muchas cosas negativas, pero a su vez podemos decir que trajo cosas positivas, porque nos ha permitido tener que acelerar un poco los procesos, los aspectos tecnológicos. Diríamos que 4 o 5 años en ese sentido. Con respecto al Ministerio de Educación, hemos hecho algunos avances importantes en cuanto a la capacitación de docentes. Estamos hablando ya de docentes de las escuelas en sí. Con el modelo educativo que ha implementado el Ministerio de Educación y la idea del doctor Roberto Fulcar, que ya hemos mencionado, de radio, televisión, cuadernillos e internet, teníamos el problema de que muchos de nuestros docentes y gran parte, obviamente, de nuestros estudiantes no contaban con los dispositivos necesarios para poder recibir la docencia a través del internet o a través de la web. Entonces, fue ahí que hicimos esfuerzos significativos, primero,
en recuperar los equipos que eran adeudados por empresas que tenían acuerdos ya previos con el Ministerio de Educación, habiendo recuperado más de 180.000 equipos. Segundo, realizamos varios procesos, entre ellos un proceso con el PNUD o el PNUD de 800.000 tabletas de marcas bien reconocidas, por cierto, tabletas que no tienen nada que envidiarle a cualquier otra marca internacional. Tercero, hicimos también procesos internos en el caso de tabletas, netbooks y laptops, dándole asimismo la oportunidad a las pequeñas empresas de que pudiesen ser proveedoras del Ministerio de Educación. En este caso, esos procesos, que fueron dos diferentes, para empresas normales y para MIPYMES, fue de aproximadamente 975.000 equipos. Con eso cubrimos entonces la totalidad de los docentes y la totalidad de los estudiantes. Claro que sí. Realmente es importante destacar esta parte. Cada dominicano, cada estudiante dominicano del sistema público preuniversitario tendrá un equipo. Cada docente del sistema público preuniversitario tiene ya un equipo tecnológico, el cual fue la base para poder nosotros lograr y mostrar al país lo que estamos haciendo ahora mismo. Cada estudiante está en este mismo momento recibiendo también un equipo tecnológico, obviamente dependiendo de su edad. Si son niños hasta sexto de primaria, reciben una tableta. A partir de ahí, entonces, reciben una netbook. Y obviamente nuestros docentes han recibido, entonces, una laptop como tal. Este proceso es sumamente interesante y definitivamente ha traído como consecuencia esfuerzos significativos del Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque estos equipos que estamos entregando y que ya hemos venido recibiendo de los procesos ya mencionados, previamente necesitan una preparación. Es bueno destacar que todos estos equipos tienen a su vez los contenidos necesarios que van de la mano con cada una de las materias que impartimos en nuestras escuelas, incluyendo los nuevos contenidos que ha integrado el Ministerio de Educación, las cátedras ciudadanas, los himnos y software de diferente índole, e incluso en algunos casos juegos, para que los niños jugando puedan ir aprendiendo. Es así que este proceso de clonación, como le decimos, o de configuración, también ha llevado un gran reto, pues estamos trabajando constantemente a través de centros de acopio y centros de clonación en 2 puntos del país, donde esos centros son los que preparan los equipos para a su vez nosotros llevarlos a los distritos y a las regionales y distribuirlos a todos nuestros estudiantes. Ya en los últimos meses de este año escolar tan especial, hemos visto cómo el ministro Roberto Fulcar y el presidente de la República han estado entregando dispositivos tecnológicos a los estudiantes. Eso conlleva toda una logística, ¿verdad? Sí. El profesor Paulino Jiménez, quien es el director de Informática Educativa, nos va a hablar de ese proceso de distribución de dispositivos tecnológicos a los alumnos. Bien, muchas gracias, doctor Ogando. Como decías, realmente ha sido un proceso bien interesante, ya que hemos tenido que cambiar la metodología que se utilizaba. Antes todos los estudiantes tenían que venir a un puesto específico, no importaba la ubicación en el país para poder recibir uno de estos equipos. Hoy día nosotros lo que hacemos es que vamos a cada una de esas localidades dentro de la estructura del Ministerio de Educación, regionales y distritos, y allí instalamos puntos de entrega donde los padres, respetando un protocolo sanitario que ha establecido el Ministerio de Salud, reciben los equipos de los colaboradores nuestros que están allí trabajando. Este proceso lo hacemos en coordinación o en alianza con PNUD, ADRO, que nos facilitan también localidades de universidades en aquellos lugares, y realmente vemos la integración de los padres, cómo acuden a cada lugar de esto. Y lo que más nos satisface es la alegría
que recibe, que se ve, se puede palpar en la vista de esos padres, porque sabemos que le estamos llevando una solución, que ellos no tienen que gastar, invertir de su dinero, a veces que no pueden. Y también la satisfacción de los alumnos, que es donde llega este producto final y quienes reciben este beneficio. Nosotros todos somos partícipes de cómo estos niños reciben estos equipos. El ministro, como decía Jimmy Rosario, nuestro director general, y cómo ha participado el ministro en estos eventos y cómo él se siente la satisfacción de entregar estos equipos. Tenemos que decirle que en todo este proceso ya nosotros hemos completado la totalidad de docentes con equipo tecnológico, que fue el primer paso que se dio para ellos poder recibir la capacitación que era necesario para poder implementar el plan de educación a distancia. El caso de los docentes ha sido en su totalidad, ¿verdad? Sí. Y entonces los estudiantes se van entregando por etapas. ¿Cuáles regionales se han beneficiado ya de la distribución de dispositivos tecnológicos y qué cantidad de dispositivos hemos entregado ya, digamos, en la fase final de este año escolar? Bien, nosotros tenemos en la actualidad de 32 regionales, ya 8 han sido impactadas. Y de 18 regionales. De 18, perdón, regionales, 8 han sido impactadas en su totalidad. Y queremos especificar que al lugar de nosotros vamos, no salimos de esa regional hasta tanto no son impactados todos los distritos escolares y todos los estudiantes. Y como usted decía, ya que los docentes fueron impactados inicialmente en su totalidad. En la actualidad, nosotros en esta gestión ya vamos sobre los 500,000 dispositivos entregados, lo que significa que hemos entregado ya más de 100,000 equipos en apenas 10 meses, más que en las gestiones pasadas. Eso es interesante y es una revolución. Pero imagínense lo que es poder llevar a cabo todas estas tareas en medio de una pandemia. Y más adelante ya, después que inició el proceso de formación a distancia por diferentes medios, también llegó una etapa donde celebrábamos con alegría la vuelta a las aulas, el retorno a las aulas, en aquellos municipios, territorios donde habían condiciones, donde el COVID-19 había bajado un poco la incidencia. Entonces ahí fue necesario también definir un protocolo para poder realizar esas tareas. Los mismos procesos de entrega de dispositivos tienen que seguir un protocolo en medio de la pandemia. Para hablarnos y ampliarnos este tema, vamos a recibir al licenciado Diego Bautista, nuestro director de Gestión Ambiental y de Riesgo. Gracias, doctor Ogando y los demás panelistas que nos acompañan en la tarde de hoy. A raíz de la COVID-19, pandemia que afecta actualmente con mucha contundencia al mundo entero y por ende a nuestra República Dominicana, nuestro flamante ministro de Educación, doctor Roberto Fulcar, y el presidente de la República, Luis Abinader Corona, decidieron aceptar el reto de garantizarle a República Dominicana que no se perdiera un año escolar. Por eso se decidió asumir el sacrificio, los costos y los trabajos que significaba hacer un año de educación a distancia. Pero no se detiene todo ahí, sino previendo y pensando que en algún momento se iba a tener que retornar al aula, se decide elaborar un protocolo de retorno a clase, en el cual logramos involucrar a todas las instituciones y direcciones e institutos del Ministerio de Educación. Y tenemos también que mencionar que fue un proyecto, que fue un protocolo diseñado en conjunto o en mancomunidad con lo que fue el Ministerio de Salud Pública. Durante todo este proceso, nosotros realizamos 13
realizamos 13 sesiones de trabajo. 13 mesas técnicas, de las cuales 7 fueron de manera presencial y 6 de manera virtual. Esas mesas técnicas presenciales que nosotros logramos realizar, en las cuales participaron cada una de las instancias importantes, como son lo que fue la educación inicial, que hizo su mesa técnica, la educación primaria, que realizó su mesa técnica, la educación secundaria, que realizó su mesa técnica, pero también lo hizo la parte que tiene que ver con alimentación y lo que es el INAVIE, y lo hizo también orientación y psicología con su programa de retorno a clase feliz. Esas fueron mesas técnicas realizadas por todos nosotros, en la cual participamos de una manera muy activa, aparte de 6 que fueron de manera virtual que estuvimos realizando durante todo ese proceso. Además del Ministerio de Salud, ¿qué otros organismos externos al Ministerio de Educación, de la sociedad civil, participaron en esa mesa técnica? Durante todo ese proceso de lo que fue esa mesa técnica, decía que aparte de lo que fue mantenimiento, dirección de mantenimiento, currículo, de que participó también el INAVIE, participó la ADP, participó los medios de comunicación, participaron otras organizaciones e instituciones ya no pertenecientes a lo que es el Ministerio de Educación, en lo que fue todas esas mesas técnicas que preparamos, en la cual logramos nosotros definir cuáles son las medidas de bioseguridad principales, dentro de las cuales detallamos 3, con las cuales entendimos en ese momento que quizá era suficiente para garantizar que la pandemia no lograra repuntar nueva vez y que lográramos que no se perdiera una vida durante esa parte presencial. Esa medida de bioseguridad estuvieron fijadas en la primera, en lo que es el distanciamiento, a donde se determinó que tenía que existir una distancia de 1.5 metros en cada uno de los estudiantes. Pero también determinamos lo que es el uso de la mascarilla de manera obligatoria, exceptuando los niños de menos de 5 años de edad. Pero también la otra medida de bioseguridad que entendemos es sumamente importante, que bajo ninguna circunstancia se podía quedar, es la desinfección, donde a través de gel, alcoholado, lavado de manos y así sucesivamente pudieran lograr una desinfección total de todos los que componían Usted ha mencionado algo sumamente importante, tener un protocolo bien elaborado, socializado con la comunidad educativa, necesitaba entonces de unos insumos para que se pueda aplicar el protocolo en los centros educativos. La OPS, la Organización Panamericana de la Salud, estableció una serie de insumos que debían utilizarse en las escuelas para poder garantizar un retorno seguro, saludable de nuestra comunidad educativa. Dentro de eso están, por supuesto, las mascarillas, está el alcohol, el gel antibacterial, batas, guantes, etcétera, etcétera. Para ampliarnos esa parte de los insumos, el licenciado Leonor Alcántara, quien es el director de Servicios Generales de nuestro ministerio, nos va a contar qué hicimos para abastecer los centros educativos de insumos de bioseguridad. Gracias, doctor Paulino. Como han expresado los compañeros del panel, el ministerio ha tenido que realizar un gran esfuerzo en todo el sentido. Y el esfuerzo que ha realizado para dotar a cada uno de los estudiantes, los docentes, los familiares de los estudiantes a nivel nacional de los insumos, ha conllevado un gran esfuerzo. Para que tengamos una idea de por dónde anda ese esfuerzo, solamente unidades de mascarillas hemos distribuido más de 8 millones a nivel de toda la geografía nacional. No ha quedado un rincón del país donde haya un centro de educación público donde no hayan llegado esos insumos.
pero galones de alcohol, solamente de alcohol hemos distribuido 200.000 unidades de galones de alcohol. Gel antibacterial en galones, 143.000 unidades. Jabón líquido, 134.000 unidades. Guantes desechables, batas. Pero no obstante a eso, no nos quedamos solamente, el año escolar está culminando en este momento. El Ministerio de Educación ya tiene abastecidas las 18 regionales con sus distritos hasta el mes de diciembre de este año. O sea, que para el inicio del próximo año escolar tampoco tendremos problemas con estos insumos, puesto que en la persona de nuestro señor ministro ha dado instrucciones claras y precisas para que no falte ningún tipo de insumo en ningún lugar de la geografía nacional. De manera que podemos estar satisfechos por el gran trabajo que hemos hecho en ese sentido y garantizarle a la comunidad educativa nacional que por parte de nuestro ministerio no habrá problema para la seguridad en términos de los insumos de bioseguridad en la educación nacional pública. Es un gran esfuerzo definitivamente que ha hecho el gobierno dominicano y el Ministerio de Educación para poder llevar a cabo este año escolar en medio de una pandemia, definitivamente. Y lo más importante, que son nuestros actores, nuestros estudiantes, nuestros maestros, directores, todos los actores ligados directamente a la docencia, pues tenían que ser protegidos. Así que no se vaticinó esfuerzo para eso. Pero no obstante, ese gran esfuerzo que se hizo definiendo un protocolo, supliendo los centros educativos de insumos de bioseguridad, llegó entonces la era de la vacuna. Así fue como iniciamos desde el Ministerio de Educación, con ayuda del Ministerio de Salud, del PNUD, de la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades, todo el proceso de vacunación. Para hablarnos de ese proceso tan importante de cuidado a nuestra gente en el sistema educativo, tenemos con nosotros aquí a la doctora Rocío Luna, quien es miembro de la unidad ejecutora del programa PNUD-ADRU que ejecutamos en el Ministerio de Educación. Cuéntenos, Rocío, sobre esa aventura de vacunación en la cual el Ministerio de Educación se ha visto envuelto. Muchísimas gracias, doctor Ogando. La verdad que fue una aventura en una muestra significativa de la importancia que tienen nuestros docentes como trabajadores esenciales y prioritarios de esta gestión. El sector educativo, maestros, personal administrativo y de apoyo del ministerio fueron de los primeros sectores que fueron vacunados, que accedió a la vacuna del COVID-19. Claro, después del personal de alto riesgo, que es el personal médico y envejecientes. Entre marzo y mayo fueron inoculados 231.870 docentes y personal administrativo en todo el territorio nacional. Esto significa que tenemos vacunados un 97% de la totalidad de este personal. Además, se sumaron a estos esfuerzos el ISFODOSU, INAVIMA, INAVIE e INAIPI. Es bueno resaltar que los docentes y el personal administrativo del ministerio acudieron de manera masiva a inocularse, dando una muestra y un ejemplo de autocuidado, de solidaridad y de responsabilidad social. Cabe destacar que el Ministerio de Educación sigue motivando y apoyando y colaborando con el Gabinete y el Ministerio de Salud Pública, por lo cual en el mes de julio inició 3 jornadas de apoyo en la provincia de Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, y una segunda jornada en la provincia de San Juan, Barahona, Bauruco e Independencia, logrando inocular a más de 500.000 de ciudadanos. No omito mencionar que se sigue también en el proceso de vacunación de estudiantes
a partir de 12 años. Es decir, la población menor de 12 a 17 años se sigue inoculando, ¿verdad?, alrededor de los centros educativos. Y las familias. Y las familias. De manera que el Ministerio de Educación está blindando todo el entorno en que se mueven sus actores para garantizar que el retorno a la presencialidad definitiva, que esperamos va a ser pronto, sea bajo protección de salud. Vamos a hacer una pausa y en breve retornamos con más informaciones de lo que fue este año escolar 2020-2021 en favor de nuestros actores, estudiantes, padres, directores, todas las personas que están ligadas al quehacer educativo. Retornamos. Subió el nivel de positividad del coronavirus, por lo que el gobierno se vio precisado a reforzar las restricciones. Bueno, lo del COVID es cosa chiquita, ¿no? ¿Cuándo tú crees que se acabe esto, mami? ¿Y cómo sé yo, mi hijo? Oh, cuando la gente se vacune. A propósito, papi, ¿tú te vacunaste? No, todavía. ¿Y tú, mami? Entonces no es verdad que ustedes quieren a uno. ¿Y cómo tú vas a decir eso, mijo? Claro, si no se vacunan, no se acaba el COVID, no hay escuela, no hay parque, no hay abrazos, ni hay de nada. Nos vacunamos por mi familia y por nosotros mismos. Vacunarse es un acto de amor. Preservar la salud de nuestro personal docente, de apoyo administrativo y de la familia dominicana en general ha sido uno de los principales retos del Ministerio de Educación, además de brindarles las herramientas necesarias para llevar a término con éxito este año escolar 2020-2021. Hemos demostrado que el trabajo en equipo, la disciplina y la constancia hacen posible grandes cosas, y es que así fue. Todo el reto que unidos superamos. Educación para todos, preservando la salud a pesar del COVID-19. En esta parte del panel recibimos a otros actores que fueron clave esencial en este proceso de año escolar 2020-2021. Ellos son Cecilio Rodríguez, director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE, Dilia Stephanie Ubiera, directora general de Gestión Humana del Ministerio de Educación, Rafael Alcántara, viceministro de Acreditación y Certificación Docente del MINER, la doctora Sonia Félix, directora ejecutiva de ARS-CENMA. Les dejo de la mano del director de gabinete del Ministerio de Educación, el doctor Paulino Ogando. Gracias nuevamente, gracias Diulca. Yo sigo feliz como una lombriz, como dice un amigo mío, aquí compartiendo con toda nuestra comunidad educativa esta gran experiencia de llevar a cabo un año escolar en medio de la pandemia. Señores, cuántas cosas hicimos. Increíble, increíble. Los actores más importantes del sistema educativo, señores, son nuestros alumnos. Si no hay alumnos, ¿para qué vamos a tener un sistema educativo en República Dominicana? Entonces, para conocer todo lo que hicimos, o una partecita, porque quizá el tiempo no le va a dar, al arquitecto Cecilio Rodríguez, director ejecutivo del INAVIE, todo lo que hicimos por nuestros estudiantes. Bienvenido, estimadísimo arquitecto Cecilio Rodríguez, cuéntenos. Gracias hermano. Sí, la misión del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil es evitar la deserción escolar de los niños, niñas y adolescentes del sistema educativo, de los más vulnerables. Y esto lo hacemos a través de programas que están encaminados para evitar esa deserción. Programas como es el de la alimentación escolar. Nosotros en este proceso repartimos y conectamos 60 millones de canastas que son cada una de ellas
por 5 días. En todo este proceso, desde septiembre a la fecha, 2021, hicimos eso. Pocos países que implementan los programas de alimentación escolar lograron ese objetivo. Eso se trató, arquitecto, de alimentos crudos, porque como en medio de la pandemia no había y educación a distancia, no había presencialidad, entonces tuvimos que crear, ¿verdad?, una estrategia para que los alimentos, la provisión de alimentos no se detenga. Correcto. Creamos canastas de alimentos crudos y entonces los entregamos cada semana o cada 15 días en un momento para aplicar cierta logística, pero digamos que cada semana esos alimentos se llegaron y nunca dejaron de llegar a las escuelas. Nosotros abarcamos, como le dije, 60 millones de canastas en todo este proceso. Nosotros logramos el 70% de los requerimientos dietéticos diarios de los niños en términos de micronutrientes, porque antes solamente se veía en términos de macronutrientes. Los micronutrientes es con las ensaladas, las verduras y esas cosas por el estilo. O sea, para crear niños que no sean ni obesos, ni que sean delgados, pero que también son desnutridos. Y entonces ese proceso es sine qua non, una de las partes más importantes nuestras en todos estos procesos. Nosotros hemos diseñado para esto que viene ahora un sistema de monitoreo satelital georreferencial. Es decir, alrededor de esas 5.500 a 6.000 centros docentes que existen, nosotros lo tenemos georreferenciado, de manera que lo pusimos de manera satelital. Y esto conjuntamente, que no se había hecho, a cada uno de los oferentes, en términos de almacenes, cocinas, plantas productoras de leche, y por el estilo, tenemos de esa misma manera para nosotros a la hora de distribuir, de clasificar y de entregar las cocinas a esos centros docentes, tener una clara visión, una política justa de distribución de la misma. O sea, no estamos adivinando, no es que vamos a... Sí, esas políticas no existían, eso se ha creado este año. No existía, yo supongo que eso en base a que se crearon y vinieron desde esos tiempos, venían poniéndole y se ponían de manera medalaganaria, pero sin ningún control. No es lo mismo que usted sepa ahora dónde está cada uno de esos centros docentes y si esa cocina, por ejemplo, el PAE rural o el fronterizo o el urbano de jornada extendida, que usted sepa que si esa cocina realmente está ahí, a la distancia mínima que requiere estar para poder ser competitiva en términos de adjudicarle. Para que pueda adjudicar, nosotros tenemos eso claramente definido. No vamos a adivinar, no vamos a especular, sino que tenemos eso bajo control. Es como las guerras. Usted tiene que tener plano de por dónde va a entrar, por dónde va a salir, dónde está, quiénes son, para poder tener un concepto claro de lo que va a hacer. Es decir, que estamos aplicando tecnologías ya a todos los programas de alimentación escolar. Totalmente, así es. O sea, vamos en parte. Parte de esas cosas también nosotros vamos a, en términos de poder ubicar, de poder tener el control en términos de alimentos. Por ejemplo, en los fríos de Asua, un suplidor lleva una comida, la lleva fuera de hora. Nosotros en tiempo real nos vamos a dar cuenta si la llevó fría, si la llevó caliente, si la hizo fuera de hora, si lo que llevó no era lo adecuado, lo que tenía que llevar, y así por el estilo. Porque realmente en términos del INAVIE es análogo, es por conduce. Cuando una factura se produce o se producía en esos lugares así, llegaba al mes o a los 2 meses aquí. Y eso también creaba retraso para fines de pago. Pero también, por ejemplo, si había una huelga de profesores, usted no se daba cuenta, porque eso llegaba tan tarde que hasta se pagaban 1 y 2 días de huelga en caso de que había un paro de maestros. Y eso significa millones de pesos. Nosotros ahora en tiempo real nos vamos a dar cuenta. ¿Se entregó o no se entregó? Si hay huelga o no la hay. En términos también de Sisbane, que es el sistema que estamos aplicando, que había en Santiago y Monte Plata, que es la medida, la proporción, el peso, el tamaño para los niños, saber los nutrientes que hay que darle, que no estén gordos, que estén delgados, y solamente existía en esa provincia. Nosotros estamos aplicando ya para 8 regiones, vamos, con la finalidad de nosotros tener un alcance nacional de eso. Y además de alimentos, el INAVIE provee otra serie de insumos para los estudiantes. ¿Qué pudimos hacer en este año de pandemia con otros insumos? Ese es otro de los programas, que son los programas misionales. Como le dije, el PAE de la alimentación, tenemos el de la entrega de los kits,
que son las mochilas, los polocher, las medias, los pantalones, los cuadernos, cartabones y eso por el estilo. Nosotros pretendemos a mediados de mes comenzar a entregar ya esos kits, de manera que vamos a alcanzar una población de 600.000 niños. Ya eso para el nuevo año escolar, por supuesto. Para el nuevo, exacto. Y esto lo vamos a estar haciendo, que antes tenía su mecanismo, pero ya hemos tenido reuniones con los 18 directores del MINER y los 122 distritales, de manera que haya, y nosotros allí en INAVI, un verdadero control para que se entreguen esos kits, de ropa y todo eso, porque a veces se quedaban y en muchos de los casos no se sabía el destino final de eso, por una razón o por otra. Definitivamente que se han hecho muchos cambios en el INAVIE en este año de pandemia. Fíjense que estamos hablando de los actores del sistema y después de los estudiantes, como que vemos que lo que continúan son los docentes. Pero detrás de los docentes viene todo el personal administrativo y de apoyo. También este año de pandemia, en este año escolar tan especial, se hizo mucho en favor de esos actores. Está con nosotros aquí la licenciada Dilia Stephanie Ubiera, nuestra directora general de gestión humana. Ella nos va a contar sobre todo lo que hicimos en favor de esos actores, docentes y personal administrativo. Bienvenida. Gracias, súper contenta de estar aquí, de poder contar lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Decirle que nosotros encontramos una dirección de gestión humana muerta. Tenemos un equipo vivo, activo y comprometido. Y desde ahí hemos impulsado tener un personal administrativo con un alto nivel de compromiso. De hecho, es la primera vez que en el Ministerio de Educación se realiza una encuesta de clima laboral para medir cuál es el nivel de satisfacción de todos los colaboradores. A nivel del personal docente, heredamos deudas muy importantes, como es la nivelación del salario de los docentes del nivel básico, llevarlos al salario del nivel medio. Este movimiento... Eso es el salario básico, ¿verdad? Sí, es el salario básico. Los docentes de básica actualmente, por 2 tandas, reciben un monto de 40.777,32. Nosotros con la nivelación lo hemos llevado a 42.795, lo que representó en este momento de pandemia un compromiso que asume esta gestión de 134.508.401. Con este movimiento igualamos el salario de los maestros de básica y del nivel medio. Es decir, que no hubo excusa, que por la pandemia no se podría hacer nada. No, para nada, todo lo contrario. Con el tema de las licencias médicas, que es otro... Pero ¿cuántos maestros se beneficiaron, docentes se beneficiaron de esa nivelación? 69.072 docentes. Fíjate. Actualmente están beneficiándose de ese compromiso y se espera un segundo proceso, que es el que va a completar el salario con un aumento de unos 3.416 pesos, y como resultado de eso, ambos docentes recibirán 46.212 pesos con 32 centavos. Yo voy a cambiar de posición, Stephanie. Yo creo que sí, que es prudente. Definitivamente. En otras áreas, entonces, todos los pendientes que había, licencias. Sí, el tema de las licencias médicas, muy importante. Las licencias médicas se generan por enfermedad común y licencia pre y postnatal. En ambos casos se tratan de docentes sustitutos que cubren esas ausencias de esos docentes en aula. Desde el 2012 el Ministerio de Educación no asumía ese compromiso de pago. Entonces, con nuestra llegada, iniciamos un proceso de pago a 395 maestros sustitutos. Esto representa un compromiso de 45.806.902 pesos.
y la deuda que tiene el Ministerio de Educación por licencias pendientes de pago desde el 2012 a junio 2020 es de 571.626.042,36. O sea, prácticamente años sin pagarle a un maestro sustituto. Qué mal, qué Sí. mal. Y qué bueno que nosotros en este año escolar, con tantas dificultades, hemos podido hacer tanto en favor de los docentes. Muy importante para nosotros y una política que impulsa el señor ministro desde nuestra dirección es con el tema de los servidores públicos que han sido separados de la institución. En este sentido, hemos sido respetuosos porque no se ha desvinculado maestros, personal administrativo de carrera, envejeciente, ninguna persona con discapacidad y tampoco en un estado de enfermedad como enfermedad común o en caso de las embarazadas. Y cuando ha ocurrido estos casos, que han sido mínimos, evidentemente se ha dado porque en las direcciones distritales no han remitido a tiempo las licencias médicas. En pocas palabras, no hemos violado la ley. No, ninguna totalmente. normativa que afecte a los docentes. El ministro, a través de nosotros, impulsa políticas para el respeto de los derechos de cada uno de los colaboradores del Ministerio de Educación. Y somos reiterativos con darle ese acompañamiento a cada servidor público que ha sido separado para que se acerque al Ministerio de Educación y haga la solicitud del pago de sus indemnizaciones y o derechos adquiridos. Al día de hoy también hemos pagado más de 471 millones por ese sentido. Excelente, excelente. Definitivamente que a los docentes, a pesar de la pandemia, les ha ido bien. Felicitaciones y todavía más, porque hay por ahí un tema que suena mucho, que también se logró en este año, que es el concurso de oposición docente, señores. Un tema, bueno, que veremos los resultados, pero que fue generado en esta gestión del ministro Roberto Fulcar, porque creemos en la institucionalidad. Con nosotros está aquí el viceministro de Certificación Docente, el ingeniero Rafael Alcántara, ingeniero y maestro Rafael Alcántara. Bienvenido, Alcántara, díganos cómo se pudo generar este concurso en medio de la pandemia y cuáles son los niveles de avance que lleva. Buenas noches, doctor Paulino Ogando. Debo decirle que a pesar de la pandemia provocada por el COVID-19, el Viceministerio de Acreditación y Certificación Docente, por mandato del doctor Roberto Fulcar, ministro de Educación, ha organizado el concurso más transparente, más dinámico, más entretenido para la clase magisterial en sentido general que historia alguna de la República Dominicana ha producido. Comenzamos primero organizando los ítems que iban a formar las preguntas del concurso. Luego de esos expertos formalizar los ítems, pasó por los expertos curriculares del Ministerio de Educación para verificar si esos ítems estaban en consonancia con el programa que está tanto en las universidades con la formación de los docentes como con la propia currícula del sistema educativo preuniversitario. Luego pasamos entonces a pilotear esos ítems. ¿Y qué es pilotear? Nos presentábamos en las regionales para que los docentes en el ejercicio verifiquen si esas preguntas son pertinentes para que interactúen en los procesos del sistema educativo dominicano. De manera que después de esos 3 procesos, sedaciar cada pregunta, entonces comenzamos a articular las preguntas, articular las pruebas que van a hacer efecto
en este primer peldaño del sistema de la carrera docente, que es el concurso de oposición. Ya como lo establece la ley, para entrar al sistema educativo debe ser a través del concurso de oposición y estamos en esa etapa todo preparado para iniciar. Ya el 28 próximo termina... 28 de julio. El 28 de julio termina la inscripción de los postulantes. Eso es el miércoles. El miércoles. El próximo miércoles, correcto. Sí. Y entonces, digamos que con ese concurso se van a suplir las necesidades que tiene el Ministerio de Educación de docentes, ¿verdad?, para este año escolar que viene. Entonces, de más o menos de cuántas plazas estamos hablando y cómo se componen. Sabemos que hay profesores, es decir, ¿cuáles son todos los convocados para suplir esas plazas? Muy bien. Estamos convocando los profesores del nivel inicial o preprimaria, los profesores del nivel primario, los profesores del nivel secundario, los 3 niveles, pero no lo vamos a convocar simultáneamente. Vamos a convocar primero los de primaria, donde están la mayor cantidad de necesidades. Tenemos aproximadamente unas 15.000 plazas vacantes para ser ocupadas por los postulantes que ganen el concurso de oposición. Pero en las 18 regionales, de manera simultánea, comenzaremos con educación primaria. Cuando finalicemos con primaria, iniciamos con educación preescolar o inicial inmediatamente. Y luego con educación secundaria y también vamos a incluir, junto con los de secundaria, los directores de ambos niveles, del nivel inicial, del nivel primario, del nivel secundario, según plazas vacantes. Excelente, excelente. Y entonces en medio de la pandemia, supongo que tuvieron que diseñar estrategias. Sé que hay una comisión de concurso. Esa comisión más o menos cuántas veces se reunió, cuántas veces presenciales, cuántas veces a distancia, porque el distanciamiento social ha sido parte de la imposición de la pandemia. ¿Cómo se pudo articular eso para que hoy estemos ya prácticamente en pleno, ya casi por la mitad o en la fase final del concurso? Podemos decir que en la fase final del primer paso, que es la inscripción de los postulantes. Luego que concluyamos con esa fase de la inscripción de los postulantes, pasamos entonces ya a las pruebas, que lo dividimos en 2 momentos y 3 evaluaciones. Una primera evaluación que es de conocimientos generales, habilidades generales, y que no descarta al postulante. Una segunda evaluación que es de conocimientos disciplinares y pedagógicos, que el postulante en ambas calificaciones, en el promedio de esas 2 pruebas, debe acumular el 70% para pasar a la segunda etapa, que es la entrevista por competencias. Entonces, todo postulante que supere la primera etapa de las 2 pruebas que acabo de mencionar, entonces pasan a la segunda etapa, que es obligatoria, la etapa de evaluación ya a través de entrevistas por competencias. Así será, el postulante verá en la pantalla la calificación que saque en cada uno de los exámenes y también al finalizar su prueba sabrá si pasa a registro elegible o repite en otra oportunidad, se le va a otra oportunidad porque no superó las pruebas. ¿La Asociación Dominicana de Profesores participa de esa comisión? ¿Cuál es el rol que tiene? La Asociación Dominicana de Profesores es parte activa de esta comisión, con una delegación de 6 representantes. Y nos reunimos periódicamente, a veces hasta por sugerencia de la propia asociación. Si tienen un tema, nos reunimos, vemos el tema y hemos ido avanzando significativamente. Yo diría más que significativamente en este proceso de consulta, de análisis, de comprensión, Mira, te puedo decir algo muy importante. El 65% de los reclamos que hacen los postulantes, ustedes no se van a imaginar, errores en sus datos, digitan mal la cédula,
digitan mal su clave y el 65% de esos correos que nos llegan bien abultados es porque digitan mal los datos de los postulantes. Digamos que entonces el concurso es de manera automatizada. El concurso es automático. Excelente. Mira, excelente. y algo muy importante que le vamos a decir, que conjuntamente con este proceso que llevamos, estamos trabajando en organizar un sistema automático que cuando, por ejemplo, se inaugure una escuela y el Ministerio de Educación desea un concurso para los docentes de esa escuela, simplemente decimos al sistema, organízale tantas preguntas para que esos postulantes pasen a través del concurso. Vamos a tener un sistema automático de lo que es el ingreso a la carrera docente. Eso le imprime también mucha transparencia. De comenzar Claro. a inventar y a suponer cosas, simplemente a trabajar en el orden que estamos organizando el sistema educativo preuniversitario. Y sobre todo la transparencia, que así no hay tantas manos humanas interviniendo. Las máquinas tienen eso, son más leales a veces a los procesos. Pero resulta que los docentes, son muchísimos beneficios que los docentes tienen. Hay una institución del sistema educativo dominicano que no solo beneficia directamente al docente, sino también a sus familias. Se trata del ARS SENMA, el Seguro Médico para Maestros. Y está con nosotros aquí la doctora Sonia Félix, directora ejecutiva del Seguro Médico para Maestros, que le decimos ahora ARS SENMA, y nos gustaría que nos cuente, en medio de este año de pandemia, qué se ha logrado en el SENMA a favor de los docentes, que sabemos que es mucho. Muchas gracias, Paulino. Es un privilegio para nosotros estar acá y asumir la responsabilidad de administrar un seguro médico es un gran reto. Y más en estos momentos de pandemia, cuando el COVID-19 nos atacó de manera inmisericordia y encontramos una administradora de riesgo de salud de los maestros en un gran déficit en pagos a sus prestadores. Si los prestadores no tienen un pago adecuado, pues el servicio no es bueno. Hemos, con la ayuda, gracias al señor de nuestro ministro, que es una persona muy identificada con el seguro, es tan así que todavía conserva el seguro médico para maestros. Es decir, desde cuando él fue maestro. Desde cuando él fue maestro. En aquellos tiempos. Sí, ahí están sus consumos de toda la vida. Ahí está todo lo que ha hecho con su seguro. Ha mantenido su seguro. Qué buen ejemplo. Es un ejemplo. Hemos tratado de eficientizar los pagos a nuestros prestadores y así de esa manera eficientizar el servicio que reciben los maestros. Encontramos unos hospitales en muy mal estado. Con el concurso del MINER, de nuestro ejecutivo, de nuestro ministro, que lo primero que hizo fue pagarnos una deuda acumulada de 300 millones de pesos. Eso permitió que nosotros acortáramos el tiempo de pago y que nuestra reserva técnica, la reserva técnica de las ARS es algo muy exigente de parte de nuestro regulador, que es la CISARRIL, es la cantidad de dinero que se le adeuda a los prestadores. Encontramos una reserva técnica en un 0.45%. No puedo creerlo. Sí, señor. Ya en estos momentos hemos llevado esa reserva técnica a 15% en 9 meses, 8 meses que tenemos y pico. Tenemos ya los hospitales bien abarrotados de pacientes porque el servicio lo hemos mejorado. Estamos en los aprestos actualmente de hacer un centro diagnóstico que nos faltaba porque los hospitales que tenemos, que son nuestros dos prestadores, el hospital SENMA Santiago y SENMA Santo Domingo, han dado un giro y los maestros sí están creyendo en sus hospitales, que son sus dos principales prestadores y que aman su hospital. Entonces, ha sido un reto porque en los hospitales hubo una disminución muy marcada de las demandas de los servicios médicos. Eso trajo como consecuencia que haya habido un desequilibrio de esos pacientes crónicos, llámese diabéticos, hipertensos, y
esas secuelas nos ha traído como consecuencia un aumento desmedido de la demanda de servicios, que estamos con una siniestralidad de un 130%. O sea que de 100 pesos que recibimos gastamos 130. Pero eso ha sido paliado, gracias al Señor, con la ayuda del MINED, de nuestro ministro, que en estos momentos, hace aproximadamente una semana, nos entregó 145 millones de pesos, de los que en eso pusimos 45 millones para pagarle a nuestros prestadores, clínicas, centros diagnósticos, laboratorios y médicos independientes, y los otros 100 millones se los pusimos a nuestra reserva técnica. Eso se trata, doctora Félix, de los descuentos que hace el MINER por concepto de seguro a los maestros, por descuento que debe de transferirlo a la ARS Senma. A la ARS Senma. De eso había un atraso súper grande, de más de 300 millones, ya el ministerio pagó. Sí, señor. Y eso ha permitido que el servicio continúe mejorando y que continúe ininterrumpido durante la pandemia. Exactamente, porque ahora tenemos una gran demanda, pero gracias a Dios estamos llevando con las aportaciones y los pagos a tiempo que nos está haciendo el ministerio. Bueno, y entonces me dicen que el SEGMA es el que tiene mayor cobertura a las familias de los afiliados. ¿Cuál es la diferencia de la ARS SEGMA con respecto a otras ARS con respecto a la cobertura de los familiares? Fíjense, la ARS SEGMA es una ARS con un trato personalizado que no lo tiene ninguna ARS. Y los maestros están creyendo en ella. Porque hubo un tiempo en que perdimos un poco la credibilidad, ya no es así. Se dieron cuenta que cuando caen en su periodo ya de pensión o de jubilación, se quedaban sin seguro si estaban en otra ARS. Aquí no, aquí lo conservan. Por eso nosotros tenemos una gran cantidad de pacientes, de afiliados que en realidad demandan muchos servicios, porque nosotros acogemos los afiliados pensionados y jubilados. Tenemos un trato personalizado principalmente porque es una ARS o un seguro médico producto de una conquista gremial. Y ese gremio mantiene siempre sus ojos puestos en que el servicio sea adecuado, que esté a tiempo y que sea de calidad. Y nosotros estamos empeñados, el trabajo de nosotros es recuperar la credibilidad de otrora, de su inicio, y que el maestro reciba un servicio médico con calidad y con calidez de parte de sus prestadores. Por eso es que estamos eficientizando los pagos a tiempo a nuestros prestadores. Y estamos alrededor de 45 a 60 días cuando nosotros encontramos pagos pendientes del 19. Definitivamente que este año de pandemia no ha sido un obstáculo para que tantos servicios para nuestros actores, para nuestros estudiantes, para nuestros docentes, para nuestro personal de apoyo y administrativo, todos los actores del sistema somos importantes y la pandemia no ha sido un obstáculo para que esos servicios se sigan brindando. Las diferentes instituciones, las diferentes áreas se han reinventado, han creado estrategias, métodos para poder seguir. Al contrario, lejos de reducir durante la pandemia esos servicios, al contrario, lo han ampliado. Así que hay que agradecerle a este equipo que nos ha acompañado en esta sección de trabajo, porque ha sido una sesión de trabajo de compartirle a la comunidad educativa y a la comunidad internacional cómo fue que pudimos hacer este año escolar 2020-2021 en medio de la pandemia. Agradecemos a todos los que nos han acompañado en este panel por todas las informaciones que han venido a compartir y nosotros seguiremos en otro momento. Como pudimos conocer en este panel, fue absoluto el respaldo que el Ministerio de Educación dio a cada uno de los actores en los diferentes renglones del sistema educativo de la República Dominicana, porque así fue el reto que unidos superamos, educación para todos preservando la salud. Nos vemos en otra entrega de esta jornada de cierre del año escolar 2020-2021.